En los rincones más antiguos de Europa, cuando la niebla cae sobre bosques milenarios y las sombras juegan entre los árboles, muchos aún susurran historias sobre diminutas criaturas mágicas, las hadas o los elfos, enanos y duendes, unos seres fantásticos que desde hace siglos pueblan el imaginario colectivo de numerosas culturas europeas. ¿Son simples cuentos para antes de dormir? ¿Fantasías nacidas de la superstición? ¿O existe tras ellos algún rastro de verdad escondida entre las leyendas? Quédese a ver este programa y descubra la verdad detrás de estos seres feéricos. Para descubrir el origen de hadas, elfos, enanos y duendes, debemos remontarnos a las raíces mismas del folclore europeo. Mucho antes de la era moderna, en la penumbra de la prehistoria y las primeras civilizaciones, nuestros antepasados ya hablaban de la gente pequeña o de la gente menuda. Eran seres invisibles, habitantes de bosques, ríos y montañas, dotados de poderes sobrenaturales. En la antigua Irlanda se contaban historias de los Idé, un pueblo mágico que vivía bajo las colinas verdes y que se decía descendientes de antiguos dioses. En las leyendas nórdicas, los elfos o Alfar eran espíritus de la naturaleza, brillantes y etéreos, mientras que los enanos habitaban las profundidades de la tierra, forjando metales preciosos con sabiduría ancestral. Y en la península ibérica se hablaba de traviesos duendes domésticos, capaces de esconder objetos en la casa o hacer pequeñas travesuras durante la noche. Por distintas que sean estas culturas, todas parecen haber imaginado o recordado a estos pequeños guardianes y trickers que cohabitaban con nuestro mundo. Las raíces del misterio se hunden profundo en la tierra. Quizá provengan de cuando el ser humano intentaba explicar lo inexplicable en la naturaleza. Cada fenómeno extraño del bosque, un susurro sin una fuente visible, luces danzantes en algún pantano, alguna desaparición repentina pudo haber dado vida a un relato sobre estos seres feéricos. Pero lejos de ser simples invenciones para entretener a niños, estas criaturas ocupaban un lugar serio en la cosmovisión antigua. Durante milenios, campesinos y nobles por igual dejaron ofrendas en huecos de árboles o a la entrada de cuevas buscando la benevolencia de las hadas y elfos. En los antiguos caminos rurales, más de un viajero precavido evitaba ciertos montículos y círculos de piedras, temiendo perturbar el hogar de los buenos vecinos, una manera respetuosa de referirse a las hadas sin tratar de ofenderlas. En la Europa medieval, cuando el cristianismo se extendió, los relatos sobre estos seres no desaparecieron, sino que se transformaron. Algunos clérigos de la Edad Media llegaron a afirmar que las hadas y duendes eran ángeles caídos que, tras una antigua rebelión, no fueron condenados al infierno, sino destinados a vagar por la tierra como espíritus, ni buenos ni malos. Otras leyendas cristianizadas contaban que Eva, la primera mujer, escondió a alguno de sus hijos de la mirada de Dios, y que esos niños ocultos fueron condenados a permanecer siempre escondidos. Nacieron así las criaturas feéricas lejos de la vista humana. Estas historias intentaban dar una explicación dentro de la fe de la época a un misterio mucho más antiguo que cualquier religión. Si analizamos el folclore con detenimiento, vemos patrones que se repiten de Irlanda a Rusia y de Escandinavia al Mediterráneo. La presencia de pequeñas entidades humanoides, a veces bondadosas y otras veces maliciosas, es un hilo común. ¿Casualidad cultural
o tal vez un recuerdo difuso de algo real. Nuestros antepasados quizás veían el mundo más lleno de magia que nosotros, pero sus relatos han perdurado porque tocaban alguna fibra profunda. Al terminar este recorrido por las raíces del misterio nos queda clara una cosa. Las hadas, los elfos, los enanos y los duendes llevan siglos entre nosotros, al menos en la imaginación y en las creencias. Y con esto nos surge una pregunta. ¿Hubo alguna vez encuentros reales con estos seres o son pura leyenda? A lo largo de la historia, numerosas personas han afirmado haberse topado con lo imposible, encuentros cara a cara con la gente menuda de las leyendas. Estos testimonios, por insólitos que parezcan, añaden combustible al fuego del misterio. En el año 1917, dos niñas inglesas de un pequeño pueblo llamado Cottingley revolucionaron al mundo con una serie de fotografías inquietantes. En aquellas imágenes en blanco y negro aparecían diminutas figuras aladas danzando junto a las niñas entre los arbustos. ¿Eran realmente hadas captadas por las cámaras? Mucha gente así lo creyó en su momento. De hecho, el propio Sir Arthur Conan Doyle, el famoso creador de Sherlock Holmes y hombre de ciencia en apariencia, quedó convencido de que esas fotos eran la prueba irrefutable de la existencia de las hadas. Fascinado, escribió artículos defendiendo su autenticidad. Durante un tiempo, el público imaginó que por fin lo mágico se asomaba al mundo real a través de un objetivo fotográfico. ¿Qué llevó a un intelectual reconocido como Conan Doyle a abrazar tan rápidamente aquella creencia? Tal vez, en el fondo, esa necesidad humana de confirmar que no estamos solos, que aún quedan maravillas ocultas en los rincones de los jardines. Las fotografías eran falsas, pero la esperanza que encendieron en muchos fue muy real. No solo en tiempos pasados encontramos relatos. En pleno siglo XXI, aún surgen historias de encuentros misteriosos. Islandia, por ejemplo, un país moderno y educado, mantiene una relación peculiar con los elfos y las hadas. Son célebres los casos en que construcciones de carreteras han sido desviadas o detenidas porque los habitantes locales advertían que en ciertos parajes vivían una colonia de elfos, los Urfolk, o gente oculta islandesa, y que perturbarla traería desgracias. Puede sonar a fantasía, pero no pocos islandeses, incluyendo personas formadas, prefieren pecar de prudentes y respetar esos lugares. Hay testimonios de islandeses que aseguran haber visto, en las soledades volcánicas de su tierra, figuras humanoides translúcidas que desaparecen al ser observadas u oído música lejana proveniente de colinas vacías. Aunque solo una pequeña parte de la población dice creer firmemente en estos seres, la mayoría admite no descartar su existencia por completo. Cuando la tradición y los sentidos se entrelazan, la línea entre la realidad y la imaginación se vuelve difusa. Tampoco faltan en España y en el resto de Europa relatos de apariencia genuina. En las tierras de Galicia se cuentan leyendas de mouras encantadas, misteriosas doncellas feéricas que custodian tesoros ocultos en fuentes y ruinas, y de traviesas luces de las hadas que bailan sobre los pantanos en la noche. En los pueblos de las montañas asturianas o cántabras hay ancianos que recuerdan haber escuchado de sus abuelos relatos sobre las xanas, ninfas de los ríos que peinaban sus cabellos de oro al atardecer,
o sobre duendes domésticos que hacían ruidos en la cocina durante la madrugada. Ciertos caseríos antiguos aún conservan la costumbre de dejar un cuenco de leche o un pedazo de pan en un rincón apartado de la casa, por si acaso un duende anda rondando hambriento. Son gestos heredados, casi instintivos, vestigios de una época en que lo sobrenatural se entrelazaba con la vida cotidiana. Y aunque muchos hoy día lo hagan solo por tradición o diversión, en el fondo de cada historia transmitida late la posibilidad de que alguien alguna vez vio algo. Tal vez una sombra pequeña moviéndose entre los árboles, quizás un susurro con risitas burlonas sin dueño visible, o un objeto extraviado que luego aparece en un lugar imposible. Más allá de las anécdotas locales, también existen quienes han dedicado años a investigar estos fenómenos. Folcloristas y escritores como W. Yeats de Irlanda recogieron relatos de campesinos que aseguraban haber tratado con hadas. Algunos contaban haber recibido ayuda de ellas en momentos de necesidad, mientras otros narraban advertencias y engaños sufridos a manos de duendecillos pícaros. En Escocia, ya por el siglo XVII, el reverendo Robert Kirk llegó a escribir un libro entero sobre la comunidad secreta de las hadas y los elfos, convencido de que convivían con nosotros en un plano invisible. Su misteriosa muerte, que hay quien dijo que desapareció paseando por un cerro encantado, no hizo sino reforzar la leyenda de que se lo llevaron por revelar sus secretos. Historias como estas, con protagonistas de carne y hueso, crean un archivo extraño de posibles realidades. Son testimonios que oscilan entre la credulidad y el escepticismo, pero que comparten algo poderoso. Mantienen viva la pregunta de si acaso hay algo verdadero detrás del folclore. Y es esa pregunta la que da pie a numerosas teorías sobre la posible realidad de estos seres. Cuando nos adentramos en el terreno de las teorías, abandonamos la certeza de la historia para entrar en conjeturas intrigantes. Si las hadas, elfos, enanos y duendes no son meras invenciones, ¿qué podrían ser en realidad? Diversos investigadores heterodoxos, escritores y amantes de lo paranormal han intentado responder a esta incógnita con explicaciones que desafían la lógica convencional, pero que invitan a soñar con posibilidades insospechadas. Una teoría sugiere que estas criaturas forman parte de la naturaleza tanto como nosotros, pero en un nivel distinto al que nuestros sentidos suelen captar. Es decir, podrían existir en una especie de dimensión paralela o plano invisible, lo que algunos llaman la quinta dimensión, desde donde ocasionalmente se manifiestan en nuestro mundo. Según esta idea, las hadas y sus congéneres serían seres normalmente imperceptibles, hechos quizás de energía sutil en lugar de materia, que solo bajo ciertas circunstancias o condiciones especiales logran interactuar fugazmente con nosotros. Esta hipótesis de reinos paralelos encaja con muchas narraciones antiguas. Por ejemplo, se decía que el tiempo transcurre de forma diferente en el país de las hadas. Hay cuentos en los que un mortal pasa una noche en el círculo feérico, disfrutando de un banquete encantado, y al volver a su aldea descubre que han pasado 100 años. ¿Distorsión temporal de otra dimensión o simplemente un relato metafórico? Para los defensores de esta teoría, esas discrepancias serían pistas de que efectivamente estas entidades habitan otra realidad contigua a la nuestra. Otra posibilidad fascinante es la que plantea que hadas, duendes y elfos sean en el fondo espíritus de la naturaleza.
los mismos que las antiguas religiones paganas veneraban. Bajo esta luz, un bosque tendría su espíritu guardián. Llámese elfo, gnomo o duende del bosque. Un río podría tener una ninfa o un hada de las aguas, y así con cada elemento natural. Estas entidades serían algo así como la conciencia oculta de la naturaleza, manifestada con formas comprensibles para la psique humana. Quienes apoyan esta visión señalan que allí donde la naturaleza se conserva virgen y poderosa, en las selvas o en las montañas remotas, en las fuentes cristalinas, es donde más abundan las historias de apariciones feéricas. Como si la propia tierra, cuando no está perturbada, dejara ver su rostro mágico. En este marco teórico, respetar a los duendes y hadas equivaldría a respetar el ecosistema, y los relatos serían una manera ancestral de inculcar ese respeto y temor reverencial hacia el entorno natural. Una teoría más atrevida aún conecta el mundo feérico con el fenómeno ovni extraterrestre. Aunque a primera vista parecen cosas distintas, algunos investigadores han notado paralelismos sugestivos. ¿Qué tendrían que ver los elfos medievales con los alienígenas modernos? El célebre astrónomo y ufólogo Jacques Vallée, por ejemplo, comparó las experiencias de abducciones extraterrestres con los viejos relatos de raptos de hadas. En ambos casos, los testigos describen seres pequeños o de apariencia extraña que los llevan a otro lugar, a veces bajo tierra o a bordo de algo. En ambos casos hay frecuentes pérdidas de memoria o confusión temporal. Y en ambos, al regresar, el testigo siente que ha pasado más o menos tiempo del que él creía. Podría ser que lo que antes se interpretaba como hadas llevando a alguien a su reino, hoy se interprete como extraterrestres realizando experimentos. Según esta teoría, tal vez estamos ante un mismo fenómeno adaptado a la cultura de cada época. Los elfos y duendes serían, en este sentido, manifestaciones de una inteligencia desconocida que ha acompañado a la humanidad siempre, cambiando de máscara a lo largo del tiempo. Para unos eran criaturas mágicas, para otros son visitantes de otros planetas, pero su esencia enigmática sería la misma. No faltan otras hipótesis igualmente sugerentes. Hay quien especula que los mitos de la gente menuda podrían tener origen en encuentros reales con homínidos de pequeña estatura. Por ejemplo, se ha propuesto que en épocas remotas pudieron existir tribus o grupos humanos diminutos escondidos en bosques europeos, cuyos recuerdos deformados por la leyenda devino en los duendes y enanos de las sagas. Esta idea cobró algo de fuerza cuando en años recientes la ciencia descubrió restos de homínidos de baja estatura en lugares lejanos como las Islas de las Flores, en Indonesia, el llamado Hobbit de Flores. Si en ese remoto rincón existió un pequeño humanoide, ¿por qué no soñar que tal vez Europa tuvo alguno semejante cuya memoria quedó grabada en los cuentos? No obstante, es justo decir que hasta ahora no se ha hallado evidencia arqueológica de humanoides diminutos en el viejo continente. La teoría, por tanto, permanece en el terreno de la especulación creativa. Otras voces, desde la mística y el esoterismo, sostienen que estos seres podrían ser formas de pensamiento o arquetipos proyectados por la mente colectiva. Es decir, generaciones tras generaciones creyendo en hadas habrían dado forma en el plano psíquico a estas entidades, las cuales, en ciertas circunstancias, podrían incluso tomar una apariencia visible. Sería algo así como sueños hechos realidad temporalmente, emanaciones de la psique humana
o del inconsciente colectivo, que cobran vida propia. Esta noción difumina la línea entre lo interno y lo externo. Los duendes estarían dentro de nosotros, pero a veces, bajo condiciones idóneas de mente y entorno, se manifestarían fuera de nosotros. Como vemos, teorías hay para todos los gustos, desde las más místicas hasta las casi científicas. Ninguna ha podido demostrarse, pero todas comparten un mismo anhelo: explicar por qué tantas personas en tantos lugares y épocas han creído percibir a estos seres. ¿Son ángeles terrestres, guardianes de la naturaleza, viajeros interdimensionales, visitantes de otros mundos o simples creaciones de nuestro psiquismo? Cada hipótesis intenta arrojar luz sobre la penumbra del misterio. Sin embargo, frente a este abanico de posibilidades extraordinarias, surge la inevitable voz de la razón escéptica recordándonos las explicaciones más mundanas. La mirada escéptica nos invita a pisar tierra firme después de tanto volar con la imaginación. Para la ciencia y el razonamiento crítico, las hadas, elfos, enanos y duendes no serían habitantes de dimensiones ocultas ni guardianes invisibles, sino un simple producto de la creatividad humana y tradiciones culturales transmitidas de generación en generación. Una de las explicaciones más sencillas es también la más evidente: el folclore y la necesidad de explicar el entorno. Nuestros antepasados carecían del conocimiento científico actual. Ante ruidos en la noche, luces extrañas en la oscuridad del bosque o sucesos sin explicación aparente, la mente rellenaba los vacíos con historias. Si desaparecía comida de la despensa, quizás no era un descuido, sino un duende travieso que la había robado. Si un niño enfermaba repentinamente y cambiaba su comportamiento, algunas comunidades hablaban de un cambio, que el verdadero niño había sido raptado por hadas y dejado un niño cambiado, un changeling, en su lugar. Cuando hoy sabemos que podría tratarse de una enfermedad como el autismo o una infección. Así, muchos relatos fantásticos podrían ser interpretaciones precientíficas de fenómenos reales. Las luces feéricas en los pantanos, por ejemplo, probablemente eran emanaciones de gas metano inflamándose espontáneamente, los famosos fuegos fatuos, que a ojos de un aldeano medieval fácilmente se convertían en hadas con linternas guiando a viajeros hacia su perdición. El poder de la imaginación y la sugestión tampoco pueden subestimarse. Un niño que crece escuchando cuentos de duendes en el desván, quizás verá duendes en cada sombra temblorosa cuando suba al ático oscuro. La mente humana es capaz de proyectar imágenes y creencias sobre la realidad. De hecho, en estados alterados de conciencia como el sueño, la semivigilia o en ciertos trances, es común experimentar visiones de seres que aparecen independientes de nosotros. Los psicólogos señalan que figuras como los amigos imaginarios de la infancia o las apariciones de hadas pueden ser manifestaciones de la mente buscando compañía o consuelo, especialmente en ambientes solitarios. Muchos avistamientos modernos de supuestos duendes ocurren en horas crepusculares o lugares con poca visibilidad, justo cuando nuestros sentidos pueden engañarnos con siluetas confusas. Una rama de la ciencia llamada pareidolia explica cómo nuestro cerebro tiende a ver patrones reconocibles, como caras o figuras humanas, incluso donde solo hay matorrales, troncos o juegos de luces y sombras. Así, un arbusto movido por el viento al anochecer bien podría cobrar vida en nuestra percepción como un pequeño ser huyendo entre la maleza. Además, la historia nos enseña a ser cautos con los fraudes y engaños deliberados. El caso de las hadas de Cottingley que mencionamos antes
es emblemático. Dos niñas fabricaron un engaño fotográfico tan eficaz que convenció a muchos adultos. De una manera similar, han habido reportes de supuestos restos de hadas o restos de gnomos momificados presentados en ferias o en internet, que luego resultaron ser elaboradas falsificaciones hechas con huesos de animales, arcilla e imaginación. La fascinación que ejerce el tema es tal que algunos han intentado lucrarse o ganar notoriedad explotándola. Cada fotografía borrosa, cada vídeo casero donde algo pequeño se mueve entre la hierba, despierta ilusiones, pero rara vez resiste un análisis riguroso. Hasta la fecha no existe evidencia física documentada sólida que confirme la existencia real de estas criaturas. Ni huesos auténticos, ni cuerpos capturados, ni un ADN misterioso, nada que un laboratorio haya podido estudiar seriamente. Para la comunidad científica, esta ausencia total de pruebas tangibles, en contraste con siglos de relatos, indica claramente que estamos ante mitos y no realidades biológicas. Las explicaciones escépticas también abarcan el plano social y antropológico. ¿Por qué persisten estos relatos en la cultura popular? Una razón podría ser que cumplen funciones útiles. Por ejemplo, la historia de duendes maliciosos que esconden utensilios domésticos sirven como válvula de escape para tensiones cotidianas. En vez de culpar a un familiar por perder las llaves, mejor culpar al duende bromista de la casa. Las leyendas de niños raptados por hadas o cambiados al nacer pudieron servir para mitigar el dolor inexplicable de padres que veían a sus hijos enfermar o comportarse de forma extraña. Era más llevadero pensar que lo sobrenatural estaba involucrado que asumir impotentemente una desgracia natural. Asimismo, estas narraciones llenaban las largas noches de invierno alrededor del fuego, transmitiendo enseñanzas y cautelas a los más jóvenes. Un cuento sobre un gnomo que castiga y no respeta el bosque inculcaba a las nuevas generaciones un respeto necesario hacia la naturaleza en tiempos en que de ella dependía la supervivencia. En resumen, desde la óptica escéptica, los elfos, hadas, enanos y duendes no serían más que ficciones creadas por el hombre. Espejos mágicos en los que nos hemos mirado a lo largo de la historia para entender nuestros miedos, esperanzas y responsabilidades. Todo indica que habitan en la mente y la cultura, pero no en el mundo físico. Sin embargo, a pesar de la contundencia de estos argumentos, el encanto de esas viejas historias no desaparece tan fácilmente. Es aquí donde debemos detenernos a reflexionar sobre qué nos enseñan independientemente de su realidad actual. Al llegar al final de este recorrido, nos encontramos en la frontera difusa entre la fantasía y la realidad, donde habitan las preguntas sin una respuesta definitiva. ¿Existen realmente las hadas, los elfos, los enanos y los duendes, o son únicamente creaciones de nuestra imaginación colectiva? Tras examinar sus raíces antiguas, los testimonios que alimentan el enigma y las teorías que desafían nuestra comprensión junto con las explicaciones lógicas que parecen desmontar el misterio, quizá la respuesta más sincera sea admitir que no lo sabemos con certeza absoluta. Y tal vez ahí es donde reside su poder, en ese espacio en la penumbra, donde la duda subsiste invitándonos a contemplar posibilidades más allá de lo cotidiano, más allá de la verdad literal. Hay una realidad innegable. Estas leyendas nos han acompañado, enseñado y fascinado durante siglos. En ellas vemos reflejada la relación del ser humano con la naturaleza,
con sus propios miedos y con sus anhelos. Nos hablan de humildad ante un mundo inmenso y desconocido donde el ser más diminuto podría albergar fuerzas prodigiosas. Nos recuerdan la importancia de respetar lo que no entendemos. Los antiguos mostraban deferencia a la posible presencia de duendes y espíritus en el bosque. Nosotros, en la era moderna, podríamos traducir esa actitud en respeto por la naturaleza y sus secretos, aunque ya no creamos literalmente en gnomos escondidos bajo las setas. También nos invitan a no perder la capacidad de maravillarnos en un tiempo donde la ciencia parece tener explicaciones para casi todo. Estas historias de hadas y elfos abren una ventana de imaginación a la noción de que quizás queden rincones de magia sin explorar. Y tampoco es necesario creer en seres alados invisibles para apreciar lo que simbolizan. Y es esa magia de la niñez, la creatividad, la esperanza en que el mundo se encierra más de lo que percibimos a simple vista. Cuando un niño deja un diente bajo la almohada esperando que un ratoncito llegue y lo recoja a cambio de una moneda, o cuando un anciano cuenta cómo su abuela le juraba haber visto un duende, ambos comparten una chispa en los ojos, y es esa chispa de la ilusión y el misterio. La moraleja final quizás no trate sobre las criaturas diminutas, sino sobre nosotros mismos. Estos cuentos milenarios nos enseñan que la realidad tiene muchas capas, que junto a la luz cruda de la razón convive la penumbra encantadora del mito, y que ambas son parte de la experiencia humana. Podemos ser racionales sin dejar de soñar. Podemos avanzar en conocimientos sin olvidar las viejas poesías que dieron sentido a la vida de quienes nos precedieron. Al cerrar este capítulo, queda en cada uno de nosotros decidir qué lugar otorgar en nuestro corazón a las hadas, los elfos, los enanos y los duendes. Y así terminamos este programa habiéndoles mostrado las dos caras de la moneda, tanto los que avalan el misterio como los que lo niegan. Les pediría que si este programa les ha gustado, lo compartan, que se suscriban al canal si es que todavía no lo han hecho, porque eso nos ayudaría mucho. También que activen la campanita, porque así cada vez que subamos un vídeo pues podrán ser notificados. Y sin más, nos despedimos viéndonos en el próximo programa, si es que ustedes así lo desean.